Continuamos con este acto de apertura con las palabras de Fray Eliomar Polo, presidente de la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas, quien nos acompaña también haciendo un alto en su agenda, apretada agenda. Gracias, Fray Eli. Bienvenido. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en este día. Junto con Monseñor José Luis Azuaje estamos participando precisamente de la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe. Estamos en los días de profundizar todo nuestro quehacer dentro de la vida eclesial en sinodalidad. Y por eso también ven cómo nos vamos distinguiendo dentro de la Asamblea con la bandera de Venezuela, con Nuestra Señora de Coromoto al costado, quien nos va acompañando durante estos días de profundizar y además también de mutua comunión. El día de hoy quería hacer eco a una ponencia que la presidenta de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos para del Caribe, ella, la hermana Liliana Franco, nos presentó el día de ayer. Ha ido circulando ciertamente por muchos grupos y por diferentes partes lo que los diferentes ponentes hicieron. Al tratarse no solamente de la presidenta de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, pues quería hacer eco porque se hace también forma personal desde la vida consagrada y en sinodalidad con toda la Iglesia. Casi que literal lo haré porque ciertamente no tiene pérdida el documento y creo que es importante que todos tengamos este momento de poder compartir esta reflexión que nos ayuda en esta asamblea a vivir lo que vamos haciendo ya en este proceso sinodal. En primer lugar, también quiero saludar a Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Ignacio Cefalia, encargado de la Nunciatura Apostólica en Venezuela de su santidad. Los saludo a cada uno de ustedes, a la doctora María Elena Febres Cordero, presidenta del Consejo Nacional de Laicos, y los que representan a todos los grupos laicales dentro de nuestra iglesia venezolana. Yo personalmente también, en nombre de la vida religiosa de aquí de nuestro país, de todos nuestros hermanos y hermanas de las diversas parcelas del reino de esta tierra bendita de Venezuela. Leo pues con parte de lo que la hermana Liliana compartía con nosotros en su ponencia, en este panel que tiene como título de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe hacia el sínodo de la sinodalidad. Algunas palabras las haré propias y de repente no se notará, pero de todas maneras que es el sentir de toda nuestra vida consagrada con respecto a la sinodalidad. De la sinodalidad de la eclesial, de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe hacia el sínodo de la sinodalidad. Ciertamente que estamos ante un proceso y un itinerario, un encuentro y conversión, enmarcado en esta necesaria reforma a la que nos ha convocado el Papa Francisco y que supone ubicarnos en el lugar de la humildad. Reconocer nuestro pecado, esas actitudes y modos relacionales que han alejado a los hombres del querer de Dios, porque son verticales, muchas veces abusivos, pocos inclusivos y desprovistos de misericordia. Caminar hacia el sínodo sobre la sinodalidad tiene una urgencia. Se trata de una nueva mirada contemplativa, más teologal y encarnada, más capaz de reconocer al Dios que acontece en el territorio de lo humano y que invita hoy a la Iglesia a la plenitud de la relación. Una urgencia, afinar la mirada para contemplar la realidad y agudizar el oído para escuchar al Espíritu que no cesa de gemir en los clamores y complejidades de nuestra historia, en los rostros y heridas de nuestros hermanos más pobres. Una urgencia, salir, desacomodarnos
abandonar los estatus de confort y parálisis en los que tantos creyentes estamos atrincherados. Y tendríamos que hacer un acto de fe en el que el protagonista de este proceso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Sin él no hay auténtico seguimiento ni kairos eclesial. En él toma y se configura el rostro de la iglesia. El tejido relacional se hace posible por la comunión. Todo este proceso adquiere sentido en adhesión a Jesús y para el reino. En estos días en que estamos convocados a un proceso sinodal, a caminar juntos, pero sobre todo podernos escuchar y previamente también en la asamblea eclesial, ha resonado la convicción de que la historia de la iglesia se construye en el claro oscuro de lo humano, en la confrontación permanente entre la fragilidad y gracia. La constatación más cierta es que este hoy de nuestra iglesia supone una auténtica conversión, ordenar el corazón y que insertarnos en los distintos contextos y culturas desde nuestra identidad exige renovación, adecuación de estructuras, de formas, de lenguajes y también de estilos. Como lo afirma Benjamín González Vuelta, esto no es un tiempo de textos, es tiempo de testigos. Tenemos que ser esa narrativa creíble de lo que nuestra sociedad espera leer en nosotros, entre nosotros cuando nos encontramos en condición de hermanos. Porque la buena noticia es que eso somos simplemente, radicalmente humanos, indeclinablemente llamados a ser hermanos. Todo lo demás, títulos, funciones, cargos, todo lo demás es relativo. Pasa, caduca, se corroe. La única palabra creíble es la palabra encarnada, y evangelizar hoy es encarnar en todas las culturas los valores del reino. Caminar hacia el sínodo, estamos invitados, abocados al discernimiento, a la atención, a la realidad, a la capacidad de escuchar el clamor de Dios en los gritos permanentes que resuenan en la historia. La experiencia de sabernos habitados por el Espíritu debe lanzarnos más allá de nuestros propios análisis y reflexiones, al contexto en el cual nos dejamos permear por la realidad y reconocemos que en ella el Espíritu se manifiesta y actúa. Y en este continente el grito es agudo, la herida es latente, y allí en lo más complejo de la realidad está la dirección para esta iglesia, sobre todo en nuestro país. En este lapso de tiempo estamos invitados a reafirmar que es el Espíritu quien posibilita la experiencia de ser y sentirnos hermanos. Él es quien configura el rostro multicultural de nuestra iglesia. Él es quien nos lanza a vivir en la auténtica fraternidad, en la auténtica comunión. Él es quien nos anima a tejer en lo cotidiano el vínculo, la relación, la amistad, el afecto, y nos impulsa a querernos, a creernos y a cuidarnos, a darnos un lugar, a no excluirnos. Él nos fortalece y anima al profetismo de lo comunitario, a la narrativa más creíble, que esa es la sociedad que espera ver nítida en los creyentes, la narrativa de la fraternidad y la sororidad, el testimonio del amor que favorece la comunión. El Espíritu no tolera la uniformidad y por eso hace en nosotros y en todo el milagro de la diversidad, culturas, lenguas, sensibilidades, colores, dones, todo diverso y todo llamado a la unidad, todo plural y urgido en comunión. Este espíritu le exige hoy a la iglesia un diálogo hondo y auténtico sobre equidad eclesial, esta equidad que es humana y bautismal. Esta andadura común a la que estamos convocados la hacemos consciente de que la historia de la iglesia supone situarnos en la dinámica de continuidad y también de avance. El impulso de Evangelio Gaudium, Laudato Si, Fratello Tutti, querida Amazonia, del sínodo de los jóvenes
y del Sínodo de la Amazonía los lanza más allá a la geografía desconocida, a la frontera donde habita el más pobre, el migrante, el más enfermo, donde es posible abrazar la tierra y las culturas con reverencia y conscientes de la sacralidad de todo lo creado. Nos lanza en condición de discípulos misioneros, además de estar insertos en esa realidad que vivimos dentro de nuestro país, no como meros contemplativos, sino como verdaderos protagonistas en el cambio de nuestra historia social, política, en la que podemos llenarla de espíritu. La marca de la propia identidad hacia cada persona, portadora también de un don, de un carisma, de un estilo concreto, todos únicos y diferentes, y ahí confluyen las distintas funciones y los ministerios de una vocación celestial. Una respuesta que le damos al Señor: sígueme. Y en este sígueme, donde todos, todas, laicas, laicos, religiosos, religiosas, ministros ordenados, nos hacemos uno. Que el mundo sea, que todos seamos uno para que el mundo crea. Durante esta andadura eclesial tendríamos que confirmar que lo más auténtico de nuestro encuentro no se eliminan las identidades personales. Cada uno llega al escenario de la relación con lo que es, con su historia y sus sensibilidades, permeado por una realidad y moldeado por una sumatoria de saberes y experiencias virtuales. Los cristianos llegamos convencidos a la necesidad de la reforma, habitados por la convicción de que somos en iglesia con todos ustedes y bautismalmente mística, misión y profecía. Nuestro compromiso es reescribir estos tres relatos esenciales de nuestra identidad y misión. El peregrinar de este tiempo será como un laboratorio de encuentro que supondrá ofrecer el propio don, pero exigirá abandonar la tentación de sentirnos superiores a los demás. El imperativo es uno, en la experiencia de la propia identidad y de la conciencia innegable de todos los llamados a la unidad. Todos convocados a nuevos modos relacionales, ante los cuales no caben las relaciones utilitaristas, mediatizadas por el miedo, provistas de intereses mezquinos, teñidas de suficiencias. La Iglesia está hoy más que nunca abocada a un nuevo modo relacional, más contextualizada, encarnada en la realidad, capaz de escuchar y hacer resonancia de distintas voces y de ubicarse generando al diálogo fe, cultura, fe, ciencia y tecnología. Echamos a andar con otros en este hoy de la Iglesia nos lleva a construir juntos en la vivencia de una auténtica espiritualidad y conscientes de una identidad de sujetos eclesiales y de que por el bautismo y el sacerdocio común tenemos una misma dignidad. Nos sentimos llamados a contribuir a la configuración de la Iglesia más sinodal, en la que será de manera especial necesaria y significativa la presencia y la misión también de los laicos, de las mujeres, de los pobres y de todos los sujetos emergentes excluidos históricamente. Esta certeza de que como pueblo de Dios estamos llamados a transitar nuevos caminos, debemos situarnos a los creyentes en el lugar de la escucha, único desde el cual podemos sopesar, comprender y asumir los desafíos sociales, culturales, ecológicos de este momento histórico que plantea la Iglesia y que supondrá desarrollar una actitud de diálogo, apostar por nuevas relaciones y situarse en el camino con otros desde la experiencia que solo el diálogo nos hace crecer. Y en este proceso solo será posible con la mirada puesta en Jesús. Nunca lo olvidemos, reconociéndolo como el centro y la clave de nuestra experiencia y referencia a Él. Ordenar el corazón y desear vivir en estado de conversión, es decir, en referencia al origen, al amor primero, a la vocación más auténtica, a lo más radical y a profundo del Evangelio. La Iglesia, consciente de su identidad y de discípula misionera, está invitada a un desborde místico, algo que se ha tocado mucho en la asamblea eclesial, el desborde místico que nos conduzca a peregrinar al interior sin tregua, al exterior sin excusa, que nos movilice, nos lance, nos ponga en camino. Esta es la hora para la escucha y el discernimiento. Por eso será necesario situarnos ante la realidad con
conciencia del don recibido y dispuestos a la novedad del espíritu que no pasa de crear y recrear y nos devolverá la esencia del cristianismo con la conciencia de que somos misión. Como creyente, como consagrado, les proponemos que optemos de nuevo por el camino para salir de nuestras inercias, que lo recorramos juntos, que hagamos tejidos nuevos, que no tengamos miedos, que no nos tengamos tampoco entre nosotros miedo, y no le tengamos miedo a las sombras de esta historia. Nos llama, nos convoca, nos moviliza hacia la Pascua, a la Pascua de Dios. Y esta es la hora de volver al Evangelio. Muchas gracias por este momento en que me ofrecen para poderme dirigir a ustedes, no solamente como religioso, como consagrado, sino también como cristiano, para sentirnos pueblo de Dios, para animarnos a la escucha y en el discernimiento de caminar todos juntos. Muchas gracias por este momento. Gracias, Fray Eddie, por sus palabras inspiradoras. Bueno, definitivamente este acto inaugural ha sido maravilloso con la participación de ustedes. En este momento queremos también dar la cordial bienvenida a nuestros invitados internacionales que ya están con nosotros, que nos acompañan y que amablemente compartirán en breves momentos sus reflexiones. Para culminar este acto inaugural, le doy la palabra a la doctora María Elena Febres Cordero, presidente del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela. Muchas gracias, Grace. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer tenerlos aquí en la Asamblea Anual del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela del 2021. Saludo afectuosamente y en nombre de la directiva con toda nuestra expresión de consideración a Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, a nuestro estimadísimo Monseñor Ignacio Cefalia, consejero de negocios de la Nunciatura Apostólica de Venezuela, y al reverendo padre Fray Eddie Polo, presidente de la Conver de nuestro país. Y por supuesto a todos los delegados de los diferentes movimientos, de grupos pro vida, de consejos nacionales, de consejos arquidiocesanos y diocesanos, grupos juveniles y de tantas organizaciones que representan hoy en esta asamblea a los laicos que hacen vida en los diferentes sectores y ámbitos de nuestra sociedad. Un saludo especialísimo porque nos da una profunda alegría tener entre nosotros, como ya expresaba nuestra directora ejecutiva Grace Carolina Núñez, a nuestros invitados especiales, representantes de los consejos nacionales de laicos y organizaciones equivalentes de este continente, con quien comenzamos hace muchos años una relación de trabajo, de comunión, de iglesia sinodal. Esta asamblea que la hemos constituido y nos ha inspirado el camino que iniciamos el año pasado con la beatificación del primer laico venezolano llevado a los altares, el doctor José Gregorio Hernández, nos inspiró también con el llamado del Papa Francisco a esta iglesia sinodal, que comenzó sus reflexiones desde hace muchísimo tiempo, y no puedo dejar de mencionar lo que significó para Venezuela el concilio plenario que se realizó en nuestro país, donde se tejieron las discusiones de lo que hoy va tomando forma en la iglesia a través de la comunión, de la participación y la misión, para que nosotros los laicos podamos dar respuesta a este llamado del magisterio de la iglesia del Papa Francisco a vivir una iglesia sinodal, una iglesia que escucha, una iglesia que va a todos los sectores, unos laicos conscientes de su responsabilidad, de su corresponsabilidad para transformar las diferentes realidades temporales
Por eso hoy hay aquí con nosotros representantes de sectores educativos, sociales, económicos, de la iglesia, de personas y técnicos y profesionales que trabajan en otras áreas como la gestión ambiental. Quiero hoy hacer brevemente una referencia a la misión que nos toca en esta iglesia sinodal y como primer punto, algo que siempre recordamos que es nuestra condición de laico, lo que identifica al hombre, a esta mujer en su condición de bautizado, que lo hace discípulo misionero, que nos hace discípulos misioneros corresponsables hoy en este momento histórico de la iglesia, a la misión a la que estamos convocados. Por eso estamos hoy aquí también, para discernir, para trabajar, para escuchar lo que hemos denominado visiones convergentes del camino sinodal como se da en Venezuela, pero en otros países del continente. Hemos oído reflexiones muy importantes de Monseñor Azuaje, de Monseñor Cefalia, de Fraile Di Polo, de cómo la iglesia hoy enfrenta este llamado. Para nosotros va a ser muy importante entender que el laico no es solo el que está en los movimientos, en los consejos diocesanos, sino que tenemos que hablar de la totalidad de la iglesia, de todo ese laicado que tiene que asumir esa misión y esa función de corresponsabilidad. Y entender que parte de lo que hoy ocurre en nuestro continente y en Venezuela, somos nosotros también responsables de los asuntos políticos, civiles, de todo lo que ocurre en este continente golpeado y esta humanidad entera por la pandemia del COVID-19. Unido a ello, venimos planteando hace muchísimo tiempo la idea fuerza de fortalecer la organización laical, de fortalecer nuestro trabajo y nuestra presencia protagónica, como lo expresó el Papa Francisco en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium, cuando nos llamaba a tener esa presencia y acción en los distintos ámbitos de la sociedad. Un tercer punto ha sido también una reflexión de años, incluso un lema del propio Consejo Nacional de Laicos de Venezuela, que nos llamábamos siempre a trabajar en comunión. Esa comunión, ese discernimiento de lo que es comunión, es lo que nos trae hoy a entender la sinodalidad, un reto para toda la iglesia, como expresaba muy bien hace unos minutos, en la labor que nos toca en todas las fronteras existenciales y en todos los lugares donde nos encontramos, expresaba Fraile Di Polo. Un punto privilegiado para nosotros, y por eso el eje central de esta asamblea es la sinodalidad, es porque mientras nosotros estamos aquí, están reunidos en México y de diferentes países los representantes del continente en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Este trabajo que se inició hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo el sínodo de la Amazonía, con todo lo que hemos trabajado desde Querida Amazonía y que se ha refrescado con el proceso de escucha que hemos realizado los latinoamericanos para la Asamblea, lo tenemos hoy de manera importante y necesaria desde la doctrina social de la Iglesia. Para los venezolanos, cuando la crítica situación de nuestro país, de nuestros países y del mundo, nos muestra que los laicos debemos ser formados hoy, debe ser prioridad nuestra formación con una pedagogía práctica para la participación pública, la participación social, económica. No debemos tener miedo de actuar como laicos en la toma de decisiones y en las gestiones en nuestros países. Ese rol nos corresponde para trabajar en el campo de la justicia, de la solidaridad, de la vida social y política en el amplio ámbito de la evangelización de la cultura, como siempre nos recuerda nuestro asesor, Monseñor Ovidio Pérez Morales. Los laicos
en nuestra propia realidad, por nuestra propia identidad, debemos estar inmersos en la vida pública, social y política de nuestros países y del continente. Un tercer punto, para ir cerrando esta reflexión, estas palabras de apertura, y agradecer a Monseñor Azuaje, a Monseñor Ignacio Cefala, a Frayedi, que estemos hoy aquí. Qué mejor ejemplo estamos dando hoy de una iglesia sinodal. La presencia de nosotros cuatro es una manera de decirles que estamos trabajando y llevamos años fortaleciendo nuestra cercanía, nuestra escucha, nuestro trabajo. Que el laico trabaja al lado de los pastores, no delante ni detrás de ellos. Que nuestra misión en la iglesia se renueva cada día contra el espíritu de este mundo. Una lucha que no es otra cosa que la lucha por el alma de este mundo. Esta es una cita que hace muchos años, en 1994, nos expresaba San Juan Pablo II en aquel maravilloso libro de Cruzando el umbral de la esperanza. Esta asamblea anual 2021 que hoy iniciamos se fortalece y se fundamenta en el espíritu de la iglesia, en la acción del laico en el mundo, con la mirada puesta en nuestro país y en nuestro continente. Quiero decirles en nombre también de mis amigos y hermanos del continente y que hoy nos acompañan, que nos hemos propuesto como laicos, representantes de los consejos nacionales y organizaciones equivalentes del continente, fortalecer el trabajo e ir construyendo la red de consejos nacionales de laicos de América Latina, un trabajo que iniciamos hace más de 4 años. En síntesis, siendo este nuestro objetivo de fortalecer la organización laical, de recorrer y profundizar nuestro itinerario de formación, de apuntar con mayor firmeza en la consolidación de estrategias de trabajo y de acción para ser efectivo y propio, con pasión y con decisión, la iglesia sinodal, es el momento, como dicen muchos, el siglo XXI es el siglo del laico, es la nueva hora del laicado en la iglesia y la sociedad. Por tanto, nuestros desafíos son muchos y dentro de unos pocos minutos vamos a poder hacer esa reflexión con nuestros invitados especiales. Vamos a acercarnos y abrir las ventanas de nuestra fe, de nuestras miradas y corazones y visiones del mundo para que con originalidad, espíritu misionero, compromiso, novedad en la iglesia en salida, sigamos sin desmayo trabajando por el verdadero protagonismo de los laicos. Esa fue una de las expresiones de la celebración del año del laicado venezolano que hace poco más de un mes dimos por terminado en una peregrinación en el santuario del doctor José Gregorio Hernández, un laico querido por todo el país, un hombre de fe, un ejemplo de científico, modelo de hombre, modelo de ciudadano. Con estas palabras, en nombre de la directiva del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela, en nombre de todo el equipo del Consejo, les doy nuevamente la bienvenida y las gracias a todos los delegados, a todos los invitados especiales, a las autoridades de nuestra iglesia, a nuestros pastores, a nuestros ponentes, a todos y cada uno que hoy nos acompaña. Y por supuesto, y en primer lugar, nuestro agradecimiento a Dios, dador de todo bien, y nos ponemos en manos de nuestra amada Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, María Elena, por tus palabras. Bueno, hemos culminado con esta intervención el acto de inauguración de la Asamblea Anual del Consejo Nacional de Laicos 2021.